Molt bon dia. Sí, se'm sent? Sí. Molt bon dia i és un plaer. Gràcies a tots i a totes per venir. La veritat és que 3 edicions fan que ja no puguem parlar d'una idea, que sería la primera vez que lanzamos el proyecto. La segunda edición podemos hablar de proyecto, después de apostar inicialmente por intentar conectar el ecosistema emprendedor del país y inversores de aquí y de fuera, pero cuando ya estamos en la tercera edición, como hoy, y con una sala con tanta gente y gente que repite, gente que viene por primera vez, que vienen principalmente de España, pero de otros países, pues la verdad es que yo creo que podemos hablar de realidad. Este proyecto ha dejado de ser ya un proyecto, es una realidad, ya no es una apuesta. Es un tema, es un eje de trabajo del Gobierno de Andorra Business, que para nosotros se ha convertido en una herramienta esencial para conectar nuestro ecosistema emprendedor, nuestro ecosistema de innovación, pues con una palanca que para cualquier ecosistema es absolutamente necesaria, que es la inversión. Bien, yo he participado en todas las anteriores ediciones como ministro y como presidente de Andorra Business, y eso tiene un riesgo, que cuando ya te hacen repetir en todas las ediciones, te puedes repetir con el discurso, ¿no? Algunos de ustedes o algunos de vosotros que habéis participado desde la primera edición veréis alguna cosa que es reiterativa respecto a lo que comenté en alguna de las anteriores ediciones, pero he querido demostrar también y aprovechar y recoger ese hilo argumental, sobre todo para lanzar un mensaje a la comunidad inversora. Este es esencialmente para la comunidad inversora, y es que trabajamos con credibilidad. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque en alguna de las ediciones hablábamos de legislación, hablábamos de regulación, hablábamos de hoja de ruta, y hoy os voy a compartir con todos vosotros cómo esas ideas, cómo esos textos pues ya son una realidad, ¿no? Y ya se están implementando, y qué herramientas y qué actividades y qué estrategias se desprenden de esa hoja de ruta o de esas diferentes acciones que hemos llevado a cabo. Y como sé que para vosotros la credibilidad, la seguridad jurídica y la confianza son esenciales, pues me permito un poco retomar algunas de las ideas que cuando las presenté en este fórum, cuando estuve en alguna de las ciudades también españolas, como Málaga también, cuando tuve la oportunidad de estar con algunos de los que hoy estáis aquí, eran ideas que estaban en camino, y hoy me complace deciros que ya son realidad, ¿no? Y no que no nos quedamos aquí, evidentemente detrás hay mucho trabajo. Como ministro de Andorra, de Economía y en funciones, y en la recta final en la que estamos, pues no me queda otro mensaje que decir que evidentemente Andorra es el mejor país del mundo para invertir, para vivir, para traer la familia, para iniciar un negocio, para tomar una decisión personal y familiar de realizar vuestro proyecto personal, familiar y empresarial aquí. Pero creo que eso hay que vivirlo. Hay que hacer una experiencia para saber y testear si eso que como ministro os tengo que decir y tengo la obligación de compartir con vosotros es una realidad. Dejadme que vaya compartiendo, si me permite, ahora. Bien. Llevamos 3 años, casi 4 ya prácticamente, porque estamos en la recta final de la legislatura, con lo cual vamos a pasar hoja rápidamente de estos 4 años y va a empezar una nueva etapa a partir del mes de abril. Pero sí que cuando miramos atrás y decimos qué hemos hecho en estos 4 años desde el punto de vista del intento de diversificación económico del país, ¿no? Que era el gran reto que yo como ministro tuve que tomar con el equipo de Andorra Business, con los compañeros de gobierno y sobre todo acompañando el sector empresarial. Y la apuesta fue clara. Fue una apuesta por la innovación y por la diversificación económica justamente a través de la digitalización y sobre todo la innovación. Nos pusimos entre ceja y ceja impulsar un ecosistema que creíamos y notábamos que era emergente. Lo que pasa es que la buena noticia es que no solo era emergente, sino que era mucho más maduro de lo que nosotros teníamos detectado. Y esa ha sido la gran sorpresa también positiva, que todo el trabajo que hemos realizado y el contacto con el ecosistema nos ha aflorado, ¿no? Con esa idea de impulsar la innovación abierta, con un modelo de país, con un tamaño de país pequeño que nos permitía situarnos y posicionarnos como un laboratorio a nivel internacional, pues empezamos a trabajar. Y empezamos a trabajar poniendo básicamente en valor aquellos factores que hasta el momento que entendimos que ser pequeños era una ventaja, pues hasta ese momento eran factores que
nos restaban competitividad o que creíamos que nos restaban competitividad. Y era así porque estábamos compitiendo en una economía tradicional, ¿no? La economía básica, un entorno globalizado, donde el tamaño sí que importa, donde la capacidad de inversión es una clave, donde las infraestructuras físicas son determinantes. En esa economía nosotros teníamos poca competitividad. Sí, teníamos la fiscalidad, una fiscalidad homologada y competitiva, después de haberla trabajado los últimos 10 años, en ese proceso de homologación, sí que nos hacía una destinación interesante para invertir, emprender, pero no lo suficientemente para ser realmente un país que pueda competir. Donde entendimos y creemos, porque esto no se ha acabado, que realmente podemos competir, lo podemos hacer cuando hablamos de economía digital. Y siempre digo lo mismo. ¿Por qué? Pues porque cuando compites en economía digital, el tamaño no es una desventaja. Al contrario, ser pequeño es una competitividad que tú puedes tener porque te puedes adaptar mucho más rápido a los cambios y a las necesidades que el ecosistema, el entorno, la globalización te pueden traer. Y cuando hablas de economía digital, los cambios son mucho más rápidos. Entonces, ahí es donde creemos y ahí es donde está la apuesta y ahí es donde está la estrategia de Andorra Business, del Gobierno de Andorra y del ecosistema emprendedor que hay en el país. ¿Por qué? Pues porque un país pequeño, con todas las estructuras como las que tenemos, que son básicamente las mismas, pero más reducidas que las que pueda tener un país grande, esas estructuras están mucho más próximas. Con lo cual, el diálogo, la conexión entre los stakeholders o entre los partners del ecosistema, en teoría, no siempre, pero en teoría, es mucho más dinámica, mucho más próxima. Además, porque el apoyo transversal después de ese contacto, de esa conectividad, es más rápido. Detectamos el problema, buscamos la solución, implementamos la propuesta. Muchas veces porque cuando el ecosistema te dice, o el tejido empresarial o el sector privado te dice, tenemos una necesidad de regulación, no hay suficiente seguridad jurídica, el timeline desde que te lo dicen hasta que regulas o legislas y apruebas es mucho más reducido. Por lo tanto, ahí también el tamaño importa en cuanto que podemos ser mucho más ágiles. Y también porque a la hora de impulsar una estrategia de innovación y de emprendimiento como la que hemos estado trabajando y ya está aprobada y después os detallaré, conectar el ecosistema puede ser mucho más fácil y mucho más rápido. Y eso es lo que hemos estado trabajando en el último año desde los... Creo que el último Business Market fue en junio, si no me equivoco, con lo cual, desde junio hasta ahora, hemos estado trabajando la aprobación y el desarrollo de la estrategia de innovación. Bien, esa estrategia que os anuncié, o que ya anuncié en el mes de junio, se ha trabajado de la siguiente manera. Primero hicimos un mapeo con todos los actores del ecosistema, tanto públicos como privados, universidades, entidades públicas, parapúblicas, emprendedores, organizaciones que estuvieran o que estén implementando y desarrollando innovación. Hicimos una serie de sesiones de trabajo para identificar las oportunidades que como país tenemos, pero más que las oportunidades, porque yo creo que eso era un checklist que podíamos hacer entre todos, para nosotros era esencial y clave encontrar las dificultades o lo que realmente el ecosistema necesitaba, qué no tenemos como país y qué debemos impulsar desde el sector público. Ese primer trabajo se llevó a cabo con esas sesiones de trabajo conjuntas que pudimos hacer con todo el ecosistema y de ahí se desprenden 4 comisiones de trabajo con 4 pilares básicos que han marcado todo el desarrollo y la confección de la estrategia de innovación. La primera necesidad y el primer objetivo de la estrategia de innovación de país se enfoca hacia el talento y el capital humano. Tenemos un reto importante, no solo Andorra, yo creo que es donde está la gran competitividad a nivel internacional cuando hablamos de economía digital, que es la retención y la captación de talento. Y ahí Andorra pues, tiene un reto mayúsculo. Básicamente porque muchos de los jóvenes del país se marchan a estudiar fuera, no todos vuelven, con lo cual tenemos una necesidad de repatriar, si se me permite la expresión, talento. Y además, pues porque hasta ahora Andorra había sido un país en el que mucha gente miraba hacia él como una destinación turística, pero quizás no una destinación para emprender y para invertir. Con lo cual hay que trabajar, y ese es uno de los primeros encargos que nos hacen o que salen de esa estrategia de innovación, cómo podemos atraer, retener y formar y ayudar al talento.
La segunda comisión que se crea es la Comisión de Empresa y Financiación. Lo comentábamos antes de empezar la conferencia o la jornada de hoy. Hemos visto que hay un ecosistema mucho más grande de lo que teníamos detectado en ese mapeo. Salen muchos más proyectos, salen muchos más emprendedores de los que teníamos en el radar. ¿Qué falta? Falta financiación, falta inversión, pero de fuera y de dentro. Quizás también porque parte de la capacidad de inversión que había en el país hasta ahora miraba más fronteras allá que no dentro del país. Con lo cual hay un doble ejercicio a realizar en esa estrategia. De una banda, cómo podemos atraer a la comunidad internacional para que apuesten, conozcan los proyectos e inviertan aquí. Ese es uno de los objetivos de proyectos como este, como el Andorra Business Market. Y el otro también es cómo podemos convencer al capital andorrano, al capital que está aquí en el país, que no hace falta irse tampoco tan lejos para invertir en emprendeduría y en innovación, porque en el país hay proyectos muy interesantes que supongo que durante el día de hoy tendréis la oportunidad de conocer, en los cuales pues, esa búsqueda de la inversión, de la rentabilidad, la podéis encontrar. La tercera estrategia o la tercera comisión que se creó es la de desarrollo del ecosistema. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de gobernanza? ¿Cómo podemos alinearnos? ¿Qué objetivos y qué sectores podemos trabajar para impulsar y hacer un ecosistema más resiliente del que ya hemos detectado que tenemos, ¿no? Y cómo podemos alinear en esa visión o en esa estrategia a nivel de país que tenemos los esfuerzos, porque como somos un país pequeño, los recursos no son escasos, pero sí que tenemos que acertar muy bien dónde ponemos un euro público y también un euro privado, pues esto se trata también de intentar acertar el máximo de veces posible. No evitaremos el error y equivocarse es parte del proceso de aprendizaje, evidentemente, ¿no? Pero hay que intentar ser muy conscientes dónde se invierte y qué proyectos se deben acompañar. Y desde el sector público, ¿cómo podemos hacer que ese proceso de toma de decisiones pueda ser mucho más fiable y mucho más seguro, ¿no? Y finalmente, una última comisión, una comisión que habla de infraestructuras, tanto físicas como digitales, ¿no? ¿Qué necesita el país? ¿Qué tiene el país? Y hacia dónde tiene que ir el país para realmente potenciar ese ecosistema de innovación que queremos desarrollar. Aquí, pues evidentemente, papel clave de nuestro operador de telecomunicaciones, Andorra Telecom, las necesidades del sector público, que nos proponen o que piden los coworkings, las aceleradoras, las universidades, todo ese desarrollo, toda esa visión, toda esa demanda, tanto de infraestructuras físicas como digitales, las hemos alineado y las hemos plasmado pues, en esa hoja de ruta. Y os decía o comentaba en la última edición que esa hoja de ruta se estaba trabajando y la queríamos aprobar hacia el mes de noviembre del año pasado, y así fue. El 21 de noviembre del año pasado hicimos una ceremonia donde más de 30 actores públicos y privados firmaron y se adhirieron a esta estrategia de innovación, que es el resultado de este proceso de co-creación, de diseño conjunto, de reflexión y de búsqueda de competitividad del ecosistema andorrano. Objetivos generales de esta estrategia de innovación. Sigue siendo el primero, mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos aquí, nacionales y residentes. Ese es un objetivo para nosotros esencial. La estrategia de innovación pasa también y tiene como mindset, como primer objetivo, el que la gente que decida estar aquí, invertir aquí, vivir aquí y venir a visitarnos, lo haga en un entorno de calidad de vida. Y esto toma mucho más sentido después de la pandemia, todavía más, que es un factor determinante también a la hora de buscar una destinación para trabajar, para vivir, para emprender o para innovar. Después, incrementar la diversificación económica y la competitividad empresarial. Seguimos con esa idea. Empezamos buscando ese proceso de diversificación económica en aquellos sectores que creemos que podemos tener la oportunidad de impulsar nuevas actividades que sean complementarias a los sectores más tradicionales y maduros de nuestra economía, buscando sectores incluso que puedan ser contracíclicos a los que tenemos hoy en día en nuestra economía,
Para recordar, somos un país que depende del turismo, esencialmente comercial, y que no tiene industria y, por lo tanto, situaciones como la que hemos vivido en los últimos 2-3 años de tensión, con cierres de fronteras, restricciones a la movilidad, tensionan de manera muy fuerte nuestra economía, con caídas de nuestro Producto Interior Bruto del 21%. Con lo cual, cuando la realidad te pone frente al espejo con una situación así, te obliga, sí o sí, a reinventarte. Pero no a renunciar a lo que eres. No debes olvidar ni debes dejar a un lado los sectores que todavía son motor de nuestra economía. El turismo lo es, no nos engañemos, lo seguirá siendo y es importante que sea así. El comercio lo es, el financiero lo es, la construcción lo es. Lo que tenemos que impulsar, sector público y sector privado, es desarrollar esos otros sectores que cuando alguno de los tradicionales sufre nos puedan ayudar a mantener el buen ritmo de nuestra economía. Y ahí es donde esencialmente nuevos sectores vinculados a la economía digital y que ya estamos experimentando, que a nivel de captación de inversión se están generando, es donde está, creo, la llave de, como decimos en catalán, la clau de volta, la llave de vuelta para conseguir ese proceso de diversificación. Volviendo también a uno de los pilares de esas comisiones que se crearon, la captación, la retención y la atracción de talento para desarrollar, dentro de lo que es la cadena de valor de todos los sectores, puestos de trabajo de alto valor añadido. Eso también es una apuesta importante para nuestras jóvenes generaciones, los nacionales y los que quieran venir a desarrollar un proyecto o trabajar aquí en el país. Insisto, creo, es una opinión personal, que la gran competitividad en el corto plazo a nivel internacional dentro de la economía digital será en la captación y la retención de talento, con el objetivo de emprender. Pero esto no es nuevo para Andorra, porque si conocéis la historia del país y si no la conocéis os invito a que hagáis una rápida lectura, veréis que Andorra es un país de emprendedores que siempre se reinventa, que siempre encuentra oportunidades en las dificultades, que fue así desde el principio, un país con unas condiciones geográficas muy difíciles por ser un país de montaña, con un entorno muy adverso, sobre todo en invierno, ha sido capaz de convertirse en un verdadero motor económico de la región del Pirineo. Con lo cual, eso no se puede hacer si no hay emprendimiento, si no hay mujeres y hombres detrás del país, no solo los de aquí, sino la gente que ha venido también de fuera, de otros países, y que nos han ayudado pues, a tener hoy el modelo de país que tenemos, y eso también es gracias a la idea, a la fuerza y a la voluntad de emprender a favor del país. También hablábamos el año pasado, creo que todavía no se había aprobado, de este proyecto de ley de economía digital, emprendimiento e innovación, y que también ya es una realidad. Para nosotros había dos hitos claves para realmente poder desarrollar el ecosistema. Uno era la aprobación de esta ley para dar seguridad jurídica, y ya está aprobada. Y dos, era la estrategia de innovación, que ya está aprobada, está trabajada y se está implementando. Por lo tanto, este es uno de los factores que ya habían mencionado y que hoy vuelvo a compartir con vosotros para deciros que el compromiso es real, pero no solo verbal, porque a veces en política acostumbramos los políticos a prometer muchas cosas y a veces no se pueden cumplir. Otras veces las decimos y se pueden cumplir y tampoco se hacen, ¿no? Pero bien, en este caso lo dijimos y lo hemos hecho. Y creo que es un mensaje importante, ¿no? Y seguramente, si parte de vosotros hoy estáis aquí, también es como resultado pues, de estas decisiones, ¿no? de esta apuesta, de esta regulación, de esta legislación. Y eso también demuestra pues, que es una apuesta arriesgada, pero evidentemente tiene su razón de ser si lo que queremos es generar ese ecosistema de emprendimiento. ¿Por qué es importante esta ley? Pues, entre otras cosas, porque mira hacia lo que es o lo que son las nuevas formas de trabajo. Lo teníamos claro antes de la COVID, pero no es que lo tengamos claro, es que ya no hay vuelta atrás. Después de la COVID es una evidencia que han cambiado los hábitos de trabajo, las prioridades de muchas personas, de muchos trabajadores, de muchos directivos, de muchos emprendedores, y que aspectos que parecía que podían llegar en 5, 10 o 15 años se han reducido.
ha cambiado totalmente. Con lo cual, la ley ya permite la figura de los nómadas digitales, el visado emprendedor y la regulación del co-living y coworking como nuevos espacios de trabajo. Vamos tan rápido con el tema de los nómadas digitales que todavía no hemos aprobado el reglamento, que lo haremos en 15 días, pero la cuota para tener nómadas digitales ya la tenemos aprobada y estos días tenemos muchas llamadas de cuándo se publica ese reglamento. La cuota ya está abierta, son 50 de momento que se han dado permisos, pero no se puede optar todavía a ellos hasta que no aprobemos ese reglamento, que creo que en 15 días lo tendremos en marcha. Bien, avanzo rápidamente. La ley habla también de mejoras en infraestructuras. Si recordáis, hablábamos de qué necesidades tiene el ecosistema en cuanto a infraestructuras físicas y digitales. Pues bien, gracias a la legislación podremos, y estamos regulando ya, y creo que en las próximas semanas podremos lanzar ya algún reglamento al respecto, podremos crear zonas económicas especiales para aquellos sectores que conjuntamente con el sector privado en la estrategia de diversificación hemos detectado que pueden ser interesantes desplegar. Para fomentar lo que son la conexión entre incubadoras, aceleradoras y clústeres, algunos ya existen, otros deberán crearse, evidentemente. Tenemos en mente la creación de un distrito de innovación en el país. Estamos trabajando ya con la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos el modelo de zona de innovación, de distrito de innovación que encaja para el país, con la idea pues, de atraer y consolidar hubs tecnológicos que nos permitan, pues, justamente en esos sectores que tenemos en mente, que pueden ser los eSports, que pueden ser el blockchain, que puede ser el fintech, etcétera, etcétera, sectores que creemos que tienen una oportunidad aquí en el país y que el propio sector privado nos están pidiendo. Bien, esto es otra realidad, que es el portal, la página web donde podréis encontrar y conectar con el ecosistema emprendedor que tenemos en el país. Fue una necesidad también que recogimos en esas mesas de trabajo, en esa conexión con el sector emprendedor, para conectar lo que es financiación o inversores con proyectos que están en curso. Entrando en esta página web encontraréis el directorio de los proyectos que se han inscrito, obviamente, que son unos cuantos aquí en el país, y os podremos conectar, si así lo queréis, con algunos de ellos o con todos los que queráis que sean de vuestro interés. Perdón. Esto es un ejemplo de lo que encontraréis en la página web, con un análisis pues, de los diferentes proyectos de emprendimiento que hay, el mercado, el crecimiento que tienen, qué necesitan, qué tipo de inversión buscan, qué participación como inversores podéis tener, qué rol podéis tener. Todo eso lo encontraréis en este portal, en esta página web que lanzamos también en el marco de la estrategia de innovación el año pasado. Ahí tenéis el link para que después, durante la jornada, podáis entrar y podréis encontrar algún proyecto seguro interesante. Y acabo recordando cómo empezamos la legislatura. Esto lo he compartido con algunos de vosotros. Empezamos hablando de 12 sectores para centrarnos en estos 6 que están destacados en ese proceso de túnel, de embudo, perdón, para poder reducir, porque no podemos estar como sector público en todos ellos. Y no quiere decir que los otros no sean sectores interesantes, al contrario. Yo creo que los otros sectores son sectores que seguramente el sector privado va a impulsar. Nosotros, desde el público, hemos apostado por estos que hay aquí, destacados, algunos son más tradicionales, otros tienen un componente de innovación importante y es en lo que hemos estado trabajando estos 3 años con proyectos concretos, con estrategias alrededor, con planes estratégicos para algunos de ellos, con legislación, con conexión con el ecosistema tanto de país como de fuera y en lo que busca, con el objetivo, evidentemente, es de diversificar nuestra economía, nuestro modelo económico. Bien, creo que me he pasado un poquito incluso del tiempo, ya me están haciendo señales. He intentado hacer un resumen muy concentrado de lo que hemos hecho, en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Espero que disfrutéis de la jornada de hoy. Hay un panel y unas presentaciones de proyectos interesantísimos y, sobre todo, conectar con el ecosistema andorrano, invertir. Y también, si queréis, evidentemente, aquí os esperamos también para que podáis desarrollar vuestro proyecto personal de vida en Andorra. Muchísimas gracias.